Alabado sea el nombre del Dios Todopoderoso. Quiero bendecir a cada persona que van a ver esta transmisión, amén, por TikTok. Quien le habla, su hermano y evangelista, Abimelech Liz Medina, amén. En esta hermosa tarde paso por este medio, por TikTok, para así estar transmitiendo un poderoso mensaje titulado ¿de cuál grupo eres? Identifícate, amén. Repito, este poderoso tema. ¿De cuál grupo eres? Identifícate. Y quiero utilizar como base, para así estar exponiendo este poderoso tema. Quiero utilizar como base un pasaje de la Biblia, el cual se va a encontrar en el libro de San Mateo, su capítulo 5. Amén. Quiero bendecir también a cada persona que van a ver este video, ya sea por YouTube, ya sea por Facebook. Amén. Muchas bendiciones para ustedes también, en el nombre poderoso de Jesucristo. Mira lo que dice el pasaje bíblico que quiero utilizar en esta hermosa tarde, para así estar hablando bajo el tema ¿de cuál grupo eres? Identifícate. Mira lo que dice la palabra en Mateo capítulo 25. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La insensata, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas la prudente tomaron aceite en su vasija justamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Amén. Repito el tema de esta poderosa transmisión: ¿de cuál grupo eres? Identifícate. Amén. Y quiero hablar de este tema basado en la segunda venida de Cristo. Amén. Al poder en Jesús. Muchas bendiciones a cada persona que se están conectando. Amén. En esta hermosa tarde. Muchas bendiciones para tu vida. Estamos transmitiendo desde la República Dominicana. Amén. Al poder. Ya quiero desarrollar este poderoso mensaje, el cual es un mensaje de reflexión, un mensaje a la conciencia para cada uno de ustedes bajo el tema ¿de cuál grupo eres? Identifícate. Amén. Antes de entrar al tema en sí, quiero iniciar con la siguiente introducción. Amén. Al poder en Jesús. Amado hermano en la fe que me escucha, amado amigo que me escucha. Amén. Para nosotros no es un secreto que Jesucristo prometió que vendría por segunda vez. Esta promesa, dicha por Cristo de su propia boca, podemos contemplarla en el libro de San Juan, su capítulo 14, verso 3. Allí Cristo con su propia boca dijo que vendría por segunda vez y se tomaría a sí mismo. La expresión tomarse a sí mismo hace referencia a su propio cuerpo, que es la iglesia. Pocas palabras, Jesús afirmó que vendría por segunda vez a arrebatarse, o sea, a tomarse a sí mismo, a su propio cuerpo, que representa la iglesia aquí en la tierra. Entonces, Cristo vendrá por segunda vez, no para morir por nuestros pecados, amén, ya que la Biblia dice en el libro de los Hebreos que Cristo vendrá por segunda vez sin relación al pecado. Por esta razón dice el libro de los Hebreos, su capítulo 9, a la altura del verso 28:
Mira lo que dice la palabra. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Fíjate bien, Jesús vendrá por segunda vez con un propósito, no para morir de nuevo por nuestro pecado, sino para salvar a los que le esperan. Amén. Entonces, nosotros vemos un escenario en Mateo 25, vemos a 10 vírgenes que salieron a recibir al esposo, salieron a esperar al esposo en un determinado sitio. Amén. Quiero luego abundar en este punto. Amén. Salvar a los que le esperan. Amén. Entonces, amado, volviendo a Hebreos, su capítulo 9, verso 28. Nosotros nos damos cuenta que Cristo aparecerá por segunda vez. Vendrá a salvar a todo aquello que le esperan. Amén. Vendrá a salvar a todo aquello que le espera. Amén. En este escenario nosotros vemos que 10 vírgenes salieron a esperar al esposo. Y de estas 10, en el momento que llega el esposo, solamente 5 se fueron con él. Entonces, aquí la Biblia está diciendo que Cristo vendrá a salvar a todo aquello que le esperan. Ojo aquí, no a su manera, porque hay muchos que esperan la segunda venida de Cristo de acuerdo a su propia manera y no a la manera de Dios, de acuerdo a su propio criterio y no a los criterios que Dios establece en su palabra. Entonces Cristo vendrá por segunda vez a buscar o a salvar a todo aquello que le esperan, no viviendo a su propia manera, sino a la manera de Dios, una vida santa sin relación al pecado. Amén. Repito, Cristo viene a salvar a todo aquello que le espera, viviendo a la manera de Dios. Amén. Una vida santa sin relación al pecado. Amén. Amado, en esa sala de espera no puede haber pecado de por medio. Amén. En nuestra vida. Repito, en esa sala de espera no puede haber pecado de por medio en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque si hay pecado de por medio en nuestra vida, entonces esos pecados van a servir de obstáculo para nosotros ser arrebatados en la venida gloriosa de Cristo. De modo pues que todo aquello que esperan la segunda venida de Cristo, estando en alguno de esos pecados que revela el libro de Gálatas, su capítulo 5, desde el verso 19 al verso 21. Todo aquello que esperan a Cristo, viviendo en alguno de esos pecados, acá en la tierra se va a quedar. Amén. Porque dice la palabra que nada inmundo entrará al reino de los cielos. Amén. Nadie que se haya hecho residente en el pecado será arrebatado en la venida de Cristo. Amén. Entonces, amado, así como Cristo viene sin relación al pecado, de la misma manera debemos de esperar la segunda venida de Cristo, viviendo una vida sin relación al pecado. Es decir, estando totalmente divorciado del pecado, para cuando Cristo venga no halle santo, limpio de toda contaminación pecaminosa, porque solo los santos que esperan a Cristo serán arrebatados en la venida de Cristo, al poder en Jesús. Entonces, amado, ¿de cuál grupo eres? Identifícate. Si eres del grupo de las 5 vírgenes prudentes o si eres del grupo de las 5 vírgenes insensatas. Identifícate, porque la venida de Cristo está a la puerta. Entonces, amado, dice el verso 1, el reino de los cielos será semejante
a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Fíjese bien, nosotros nos encontramos con parábola que dice el reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos es semejante. Pero en este caso dice el reino de los cielos será semejante. La palabra será semejante hace referencia al estado futuro de algo. En pocas palabras, esta parábola de Mateo 25 no es solamente una parábola cualquiera. Esta parábola de Mateo 25 tiene matices proféticos. Amén, matices que señala el estado futuro, amén, de algo en este caso, al estado futuro de la iglesia. Porque las 10 vírgenes aquí representa a la iglesia, representa a todos los creyentes en general. Bueno, hay 2 líneas de pensamiento. Hay una línea de pensamiento que enfatiza que esta parábola hace referencia al pueblo de Israel. A la otra línea de pensamiento que enfatiza que esta parábola hace referencia a la iglesia, donde las 10 vírgenes representa la iglesia, a todos los creyentes en general. Es la postura que yo sostengo, amén, al poder en Jesús. Entonces, amado, Cristo aquí nos está diciendo el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Aquí Cristo nos está mostrando el estado futuro de la iglesia. Amén. Donde habrá un grupo de cristianos donde en los últimos tiempos estaría viviendo en el descuido espiritual, en la frialdad espiritual. Pero también vemos que Cristo está mencionando a otro grupo de cristianos que en los últimos tiempos estaría viviendo alineado a la palabra de Dios, en la chequina, en la candela, en el fuego del Espíritu Santo, como decimos muchos de nosotros. Amén. Entonces, ¿de cuál grupo eres tú? Amén. Si eres del grupo que en estos últimos tiempos viven descuidados, o si eres del grupo que en estos últimos tiempos viven en el fuego, metido en la brecha, buscando a Dios 24/7. Amén. Espíritu Santo de Dios. Entonces, en el verso 2, amén, en el verso 2 se nos comienza a describir a 5 de estas vírgenes como 5 insensatas y como 5 prudentes. Amén. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, al poder en Jesús. Entonces, amado, hoy en día hay 2 grupos de personas llamadas cristianas o creyentes que esperan la segunda venida de Cristo bajo 2 altitudes diferentes y criterios diferentes. Amén. Estas 10 vírgenes salieron a recibir al esposo. Amén. 5 de ellas esperaban al esposo con una altitud diferente a las otras 5. Amén. 5 de ellas esperaban al esposo con un criterio diferente al criterio de la otra. Amén. Espíritu Santo de Dios. Entonces, hoy en día hay 2 grupos de personas llamadas cristianos o creyentes que esperan la segunda venida de Cristo en un escenario muy similar. Lo esperan bajo 2 altitudes diferentes y criterios diferentes. El primer grupo, amado, representa las 5 vírgenes prudentes. El segundo grupo representa las 5 vírgenes insensatas. Amén. Repito, ¿de cuál grupo eres? Identifícate. Entonces, amado, ambos grupos profesan esperar la venida de Cristo. Pero lamentablemente, solo un grupo de estos 2 grupos ya mencionados será arrebatado en la venida de Cristo. Porque no todo el que profesa ser cristiano se irá con Cristo. No todo el que dice yo espero a Jesús se irá con Él. Entonces, la Biblia describe a 5 como 5 vírgenes insensatas
y a 5 como 5 vírgenes prudentes. Y quiero hacer referencia, amén, a lo que es un hombre prudente y a lo que es un hombre insensato. Amén. De acuerdo a la Biblia, el insensato es aquel que menosprecia o desecha la palabra de Dios. Repito, de acuerdo a la Biblia, el insensato es aquel que menosprecia o desecha la palabra de Dios. Y el prudente, de acuerdo a la Biblia, es aquel que aplica la palabra de Dios en su vida. Es aquel que vive la palabra de Dios. Es aquel que es entendido, el cual anda dentro de la voluntad de Dios. De modo pues que el insensato, amado, es todo lo contrario al hombre prudente. El hombre prudente vive la palabra de Dios, aplica la palabra de Dios en su vida. El insensato hace todo lo contrario. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo. Entonces, en la actualidad, hay dos grupos de cristianos. Hay un grupo que representa las 5 vírgenes insensatas y hay un grupo que representa las 5 vírgenes prudentes. Entonces, amado, el grupo de cristianos o creyentes que representa las 5 vírgenes prudentes es el grupo, amado, que espera la segunda venida de Cristo bajo una actitud de búsqueda. Ay, papá, al papá. La Biblia dice: bienaventurado aquellos siervos cuando su Señor venga, lo haya haciendo así como ayunando, como orando, escudriñando la palabra de Dios en la brecha, con una actitud siempre de búsqueda hacia Dios y no descuidado. Entonces, este grupo de cristianos que representan las 5 vírgenes prudentes viven bajo una actitud de búsqueda, es decir, viven una vida consagrada. Ay, ay, ay. Viven una vida consagrada. Dice la palabra que solamente un grupo tomó aceite en su vasija y fue el grupo de las 5 vírgenes prudentes. Amén. Tomar aceite en su vasija representa una vida consagrada. Amén. Muchos le dan significado diferente. Muchos dicen que representa una vida llena del Espíritu Santo, entre otras cosas más. Amén. Pero en esta hermosa tarde quiero aplicar un significado para ponerlo de acorde a este poderoso mensaje. Vasija llena representa una vida consagrada. Amén. Entonces el otro grupo solamente salió a recibir al pozo sin llevar vasija llena de aceite. Amén. En pocas palabras, se acostumbraron a vivir un evangelio largo. Se acostumbraron a vivir un evangelio no crucificial. Amén. Porque tomar aceite en sus vasijas nos lleva a vivir una vida consagrada, a vivir una vida de acuerdo a los criterios de Dios y no a nuestro propio criterio. Sí, porque habemos cristianos hoy en día que son muy parecidos a las 5 vírgenes insensatas, que viven un evangelio de acuerdo a su propio criterio. Lo que Dios dice en su palabra, ellos vienen y se acomodan a su propio criterio. Entonces, amado, este grupo de cristianos que representan las 5 vírgenes prudentes no solamente esperan la segunda venida de Cristo bajo una actitud de búsqueda, sino que esto esperan la segunda venida de Cristo viviendo de acuerdo a los criterios de Dios y no a su propio criterio. Porque este grupo de cristianos que representan las 5 vírgenes prudentes han entendido que tienen que esperar la segunda venida de Cristo viviendo de acuerdo al criterio de Dios y no a su propio criterio. Y el criterio de Dios dice: ser santo porque yo soy santo. Amén. Esto lo dice en Primera de Pedro, su capítulo 1, a la altura del verso 16. Mira lo que dice la palabra: ser santo porque yo soy santo. Gloria a Dios. Entonces la santidad es una cualidad de todo cristiano que representa a las 5 vírgenes prudentes. Ay, ay, ay. Espíritu Santo de Dios.
Porque la santidad no es un criterio humano, la santidad es un criterio de Dios, un criterio que Dios establece para que nosotros andemos por él. Entonces, amado, este grupo de cristianos que representa a las 5 vírgenes prudentes es el grupo que se guarda para Dios, el cual es santo en toda su manera de vivir, tal como dice Primera de Pedro, su capítulo 1, a la altura del verso 15. Mira lo que dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ay, ay, ay. ¿De cuál grupo eres? Identifícate, amén. Si eres del grupo de las 5 vírgenes insensatas o si eres del grupo de las 5 vírgenes prudentes. Entonces, amado, este grupo que representa las 5 vírgenes prudentes hoy en día es el grupo de cristianos que no se deja contaminar por el sistema de este mundo. Es el grupo que nada contra la corriente de este grupo, del mundo. Es el grupo, amado, que no se deja contaminar por el pecado. Amén. Es el grupo que vive bajo una actitud correcta, el cual es santo en toda su manera de vivir. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, y viven bajo el criterio de Dios, a sabienda ellos de que sin santidad nadie verá a Dios. Espíritu Santo, quiero entrar ahora con el otro grupo que representan las 5 vírgenes insensatas. Amén. Repito el tema: ¿de cuál grupo eres? Identifícate, gloria a Dios. Al poder. Amado, también tenemos a otro grupo de personas o de cristianos o de creyentes que representan las 5 vírgenes insensatas, gloria a Dios. Este es el grupo, amado, de cristianos que esperan la segunda venida de Cristo bajo una actitud incorrecta. ¿Por qué? Porque este grupo, amado, espera la segunda venida de Cristo viviendo de acuerdo a su propio criterio. Este grupo espera la segunda venida de Cristo sin vivir una vida consagrada. Espíritu Santo, gente que no huelen a oración, gente que no huelen a búsqueda, gente que solamente huelen a carnalidad. Espíritu Santo, gente, amado, que no proyectan, gloria a Dios, una vida de santidad. Gente que no proyecta una vida de búsqueda hacia Dios. Gente que solamente vive un evangelio largo, un evangelio acomodado a su propio criterio. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo. Lo sorprendente de esto es que este grupo que representa las 5 vírgenes insensatas profesan esperar a Cristo. Amén. Porque hoy todos esperamos a Jesucristo, pero no todos estamos preparados para recibir a ese personaje que decimos esperar. Repito, hoy todos decimos esperar a Cristo, pero no todos estamos preparados para recibir a ese personaje que muchos de nosotros decimos que esperamos. Amén. Espíritu Santo de Dios. De acuerdo a la parábola de Mateo 25, estimado amigo, estimado hermano, nos damos cuenta de un principio importante, y es que la segunda venida de Cristo no consiste en esperarlo. Repito, la segunda venida de Cristo no consiste en esperarlo. ¿Por qué? Porque hasta las 5 vírgenes insensatas esperaban al esposo, al igual que las 5 vírgenes prudentes, que eran las 5 vírgenes que realmente estaban preparadas. Amén. De modo pues, amado que me escucha, la segunda venida de Cristo no consiste en decir yo lo espero, no consiste en decir yo me voy con Él en su venida. Amén. La segunda venida de Cristo consiste en esperarlo, estando preparado. Hay muchos que dicen yo espero a Jesús, mas sin embargo viven doble vida. Hay muchos que dicen yo espero a Jesús, mas sin embargo no están preparados para tener un encuentro con el que ha de venir. Espíritu Santo de Dios.
Consiste en estar preparado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Mateo, su capítulo 25, verso 10, mira lo que dice la palabra: mas las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Repito, mas las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Entonces, para entrar con él a las bodas, hay que estar preparado. Para entrar con él a las bodas, hay que vivir una vida totalmente divorciada del pecado, totalmente divorciada del sistema mundano de este mundo. Para recibir al esposo o para entrar con él a las bodas, hay que vivir una vida con nuestra lámpara siempre encendida, amén, con aceite extra en nuestra vasija, amén, que representa nuestro corazón. Una vida consagrada de corazón a Dios, al poder en Dios. De modo, amado, que este grupo de cristianos que representan las 5 vírgenes insensatas es un grupo, amado, que viven una vida sin aceite en su vasija. Viven una vida no consagrada, Espíritu Santo. Es decir, viven una vida bajo la ausencia de una búsqueda constante hacia Dios. Viven una vida sin oración, sin ayuno y sin escudriñar la palabra de Dios. Espíritu Santo de Dios. Hay personas que reflejan otra cosa, menos ser un hombre de oración, menos ser un hombre de ayuno, menos ser un hombre de búsqueda. Hay personas que reflejan otra cosa, menos estas cosas que acabo de decir, porque hay gente que en vez de oler a búsqueda, lo que huelen es a carnalidad, porque con sus hechos niegan a Dios. Dicen esperar a Cristo, pero con sus hechos ante los ojos del mundo niegan a Dios. Espíritu Santo, al poder en Jesús, al poder en Cristo, al poder en Cristo. Entonces, amado, este grupo de cristianos que representan las 5 vírgenes insensatas viven una vida no consagrada, los cuales viven un cristianismo de acuerdo a su propio criterio y no al de Dios. ¿Por qué digo no al de Dios? Porque la Biblia, amado, nos manda a orar sin cesar. Primer criterio, amén, nos manda a no apagar al Espíritu Santo en nosotros, amén. O sea, siempre nos manda a mantener una vida altiva de búsqueda hacia Dios. Siempre nos manda a mantenernos en la chequina, en la brecha, viviendo una vida consagrada. Espíritu Santo. Mas sin embargo, este grupo que representan las 5 vírgenes insensatas viven una vida larga, un evangelio no crucificial, amén. Porque vivir de acuerdo a Dios, de acuerdo al evangelio, te va a llevar a vivir una vida crucificial. La Biblia dice: el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Es fácil decir yo espero a Cristo, pero no es fácil llenar nuestra vasija de aceite en el sentido de entregarnos a vivir una vida consagrada. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, porque tomar aceite en su vasija te va a llevar a vivir una vida apartada para Dios, una vida consagrada, Espíritu Santo, hacia aquel que te llamó de las tinieblas a la luz, al poder en Jesús. Entonces, amado, hoy vengo de parte de Dios a decirte que todos aquellos que esperan la segunda venida de Cristo, viviendo de acuerdo a su propio criterio y no al criterio de Dios, acá en la tierra se quedará. ¿Por qué, predicador? Porque es imposible agradar a Dios viviendo un cristianismo de acuerdo a nuestro propio criterio. Ya que cuando vivimos de acuerdo a nuestro propio criterio, amado, solamente nos sometemos a los mandatos que más nos convengan. Es decir, agarramos uno y desechamos el otro.
Tratamos de agradar a Dios en una área y en otra área negamos a Dios. Entonces, vivir el evangelio consiste en vivirlo completo, no a media. Todo aquello que viven un evangelio a media, aquí en la tierra se va a quedar. Porque hay personas que agarran un mandato y tratan de agradar a Dios en X área y en otra área no quieren como someterse a los demás mandatos que Dios establece. Espíritu Santo de Dios. Entonces la Biblia dice en Primera de Pedro, su capítulo 1, verso 15. Allí vemos el criterio de Dios, el cual nos dice de que debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Dice, no en algunas áreas de nuestra vida, repito, no en algunas áreas de nuestra vida. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Pero sucede algo y es lo siguiente, que este grupo de cristianos que representan las 5 vírgenes sensatas solo tratan de ser santos en algunas áreas de su vida. Solo tratan de agradar a Dios en algunas áreas, pero en otra área lo niegan. Espíritu Santo de Dios. Al poder en Jesús. Al poder en Jesús. Entonces, amado, cuando Cristo venga en su venida, serán levantados todo aquello que fueron santos en toda su manera de vivir, aquello que fueron santos en su forma de hablar, aquello que fueron santos en su forma de vivir ante el mundo, de conducirse ante el mundo. Solamente serán levantados todo aquello que fueron santos en su forma de comportarse, de caminar y de vestir en este mundo. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo. Mire, hay una situación que se está dando hoy en día. Muchos de nosotros tratamos de agradar a Dios en nuestra vestimenta, en esa área. Tratamos de agradar a Dios en nuestra vestimenta, tratamos de vestir con pudor y modestia, pero en otra área negamos a Dios. En pocas palabras, muchos de nosotros en esta área de la vestimenta tratamos de reflejar santidad, pero en otra área negamos a Dios, porque ¿de qué nos sirve vestir con pudor y modestia y tener al diablo metido en nuestra boca? ¿De qué nos sirve eso, amado? Vestir con pudor y modestia y tener al diablo en nuestra boca. Porque hay personas que visten bien, pero tienen un temperamento satánico, un comportamiento satánico, gloria a Dios. Entonces estamos llamados a ser santos en toda vuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, de vestirnos, de conducirnos ante los incrédulos. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo. ¿De cuál grupo eres? Identifícate. Entonces muchos serán dejados en la venida de Cristo. Muchos serán dejados por vivir un evangelio de acuerdo a su propio criterio. Espíritu Santo, muchos serán dejados por vivir un evangelio de doble vida. ¿Por qué? Porque la obra de muchos de nosotros da evidencia ante los hombres de que viven, pero cuyas obras delante de aquel que conoce y escudriñan los corazones está muerto. Están muertas. Por eso la palabra en Apocalipsis, su capítulo 3, verso 1, habla de esta gente que vive un evangelio de doble vida. Aparentan que tienen vida ante los hombres, Espíritu Santo. Aparentan de que son grandes hombres de Dios ante los hombres, pero delante de Dios están muertos. Delante de Dios son encontrados que viven una doble vida. Mira lo que dice Apocalipsis, su capítulo 3, verso 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vive y está muerta. Repito, yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vive y están muertas. Hay gente
que son de renombre ante los hombres, pero para Dios no son conocidos. Espíritu Santo, Dios no lo conoce. Son conocidos por los hombres como gente de renombre, pero ante Dios es muy diferente. Porque ante Dios, cuyas obras de ellos he encontradas como obra muerta, como obra mundana, como obra que aparentan vida, pero realmente es un cacarón sin esencia. Espíritu Santo de Dios. Entonces, amado, ¿de cuál grupo eres? Identifícate. Si eres del grupo de las 5 vírgenes prudentes o si eres del grupo de las 5 vírgenes insensatas. ¿Sabe dónde radicó el descuido? En las 5 vírgenes imprudentes. El descuido radicó en el momento que ellas deciden no tomar aceite en su vasija. Ahí radica el descuido en ella. Si usted se fija, la acción de llenar aceite en su vasija no refleja insensatez, porque en el verso 1, las 10 primero llenaron sus lámparas de aceite. La acción de llenar sus lámparas de aceite no refleja descuido. Amén. No refleja insensatez. La insensatez en las 5 vírgenes que la Biblia apoda como las 5 vírgenes necias, radica o inició en el momento que ellas deciden no llevarse aceite en su vasija. Hay muchas personas que comienzan haciendo las cosas bien para Dios y terminan haciendo las cosas contrarias a como Dios los manda a hacer. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios. Oh, Dios te dice, así como tú comenzaste a hacer las cosas para Dios, con esa pasión y con ese temor reverente, termínala haciéndola para Dios. No te desvíes de tu principio, no te desvíes de tu primer amor. Gloria a Dios. Espíritu Santo. Entonces, amado, Cristo viene por una iglesia virgen, por una iglesia que no se haya dejado tocar por el pecado, por una iglesia, amado, que no tenga relación por el pecado, por una iglesia, amado, que se mantenga en sintonía con aquel que ha de venir a su encuentro. Espíritu de Dios. ¿De cuál grupo eres? Identifícate. Espíritu Santo. Por lo tanto, amado que me escucha, no vivamos esa vida de las 5 vírgenes insensatas, que fue una vida vivida fuera de la voluntad de Dios, sin hacerte en su vasija. Espíritu Santo, te daré una evidencia si usted está esperando a Jesús bajo la actitud de las 5 vírgenes prudentes o bajo la actitud de las 5 vírgenes insensatas. Repito, tomar aceite en su vasija representa una vida consagrada, una vida de búsqueda, una vida de negación a sí mismo. Entonces, si a usted, amado, se le pasa los días, los meses, y le llega los años sin usted orar, sin usted ayunar, sin usted escudriñar la palabra, acciones como esta implica descuido. Permítame decirte que esa no es la actitud correcta de esperar a Cristo, porque hay muchos que dicen, yo espero a Jesús, mas sin embargo no reflejan por parte una vida consagrada, no reflejan por parte una vida de búsqueda, porque son personas que se acostumbran a vivir un evangelio de acuerdo al criterio de las 5 vírgenes sensatas que dicen, no es necesario llevar aceite en nuestra vasija, no es necesario esperar a Cristo viviendo una vida consagrada, eso a nadie salva orar, eso a nadie salva ayunar. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, amado, aquí se espera a Jesucristo. Espíritu de Dios,
En la sala de espera se espera a Jesús, viviendo de acuerdo al criterio de Dios y no a nuestro propio criterio. Amén. Hoy Dios te dice, amado, que imitemos aquella altitud de espera de las 5 vírgenes prudentes. Amén. Las cuales vivían una vida conforme a la voluntad de Dios y esperaron al esposo con aceite en su vasija. Amén. Por lo tanto, seamos siempre prudentes, aprovechando el tiempo. No aproveche el tiempo, amado, para vivir en el descuido. No aproveche el tiempo para vivir criticando, gloria a Dios. No aproveche el tiempo para mantener tus ojos en todo lo que se está haciendo en las iglesias. Seamos prudentes, aprovechando el tiempo, buscando cada día más de Dios, para que nuestra lámpara se mantenga encendida y siempre haya aceite en la vasija de nuestro corazón. Ay, ay, ay. Sabe el apóstol Pablo en Efesios, su capítulo 5, a la altura del verso 17, él reprende esa actitud de insensatez de muchos de nosotros. Ay, 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 Espíritu Santo. Porque vivir una vida no consagrada es una actitud de insensatez. Espíritu Santo. No hacer lo que Dios manda es una actitud de insensatez. Así de sencillo. Entonces el apóstol Pablo reprende esta actitud de muchos de nosotros en Efesios, su capítulo 5, a la altura del verso 17. Mira lo que dice. Por lo tanto, no sea insensato, sino entendido, del cual sea la voluntad de Dios. Ay, ay, ay. La voluntad de Dios no es que tú vivas descuidado. La voluntad de Dios, amado, no es que tú vivas con un pie afuera y un pie adentro. Es más, eso ni siquiera existe. Eso ni siquiera existe en el Evangelio. Espíritu Santo. De una agua no puede fluir 2 manantiales. O dos tipos de agua. Agua dulce o agua salada. Tú estás o no estás en estos caminos, Espíritu Santo de Dios. Repito, tú estás o no estás en este camino. Aquí el que está alineado con los 2 pies puestos sobre la base de la santidad de Dios. Entonces la voluntad de Dios, amado, es que en tiempos como estos nosotros no seamos como la insensata, gloria a Dios, que solamente se conformaron. Decía el lenguaje que muchos de nosotros decimos, yo espero el esposo. Al igual que muchos que dicen esperar a Cristo, mas sin embargo, muchos de nosotros no reflejamos, gloria a Dios, una vida consagrada. Reflejamos cualquier cosa menos una vida de consagración a Dios. Entonces, amado, apartémonos de esa vida insensata que estamos viviendo. Apartémonos de esa vida tibia y fría que estamos viviendo en el Evangelio. ¿Por qué? Porque a los tibios y a los fríos Dios lo vomitará. La palabra vomitar es desechar. En pocas palabras, los tibios y los fríos serán desechados en la venida de Cristo. Pocas palabras, serán dejados en la venida de Cristo. Dice la palabra que las 5 vírgenes insensatas fueron desechadas por el esposo. Por eso dice San Mateo capítulo 25, a la altura del verso 11. Dice que las 5 vírgenes insensatas en voz en cuello gritaban para que el esposo le abriera la puerta. En el verso 12 vemos que Cristo respondiendo le dijo, de cierto os digo que no os conozco. Espíritu Santo de Dios, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquellos que hagan la voluntad de mi Padre. Y con esto finalizo este poderoso mensaje titulado ¿de cuál grupo eres? Identifícate. Amén. Amado, en la venida de Jesús solamente serán levantados todos aquellos que sean conocidos por Dios como hombre santo, como hombre altivo en Dios. Estas son las personas que serán arrebatados en la venida gloriosa de Jesucristo. Amén.
de cuál grupo eres, identifícate, amén. Deja de esperar la segunda venida de Cristo bajo la altitud de las 5 vírgenes imprudentes que esperaban al esposo sin hacerte en su vasija. En pocas palabras, esperaban al esposo sin vivir una vida consagrada. Amén. En ayuno, en oración, escudriñando la palabra. Vivieron una vida totalmente divorciada de una vida de oración, de una vida de búsqueda constante hacia Dios. Hoy Dios te dice, alíneate y comienza a identificarte con el grupo de las 5 vírgenes prudentes, que este grupo tenía la verdadera actitud correcta de esperar al esposo. Las 5 decidieron esperar al esposo con acerto en su vasija. En pocas palabras, se acostumbraron a vivir un evangelio consagrado, un evangelio de negación a sí mismo. Amén. Así que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Quien te habló, tu hermano y evangelista Abimelech Liz Medina. Amén. Será hasta otra próxima, amén, transmisión en vivo, amén, por TikTok, amén. Así que muchas bendiciones en el nombre poderoso de Jesús.